Bueno, les contamos ahora que en medio de los reparos que hubo a si se postergaba o no la licitación del litio, bueno, finalmente el Ejecutivo tomó una decisión y se le entrega a 2 empresas. Vamos a conocer reacciones a esta decisión del gobierno. Tenemos ya a Guillermo San Martín que nos va a contar. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Viviana, así es. De hecho, en pocos minutos más se va a iniciar una sesión especial acá en la Cámara de Diputadas y Diputados donde se está analizando qué es lo que va a ocurrir con el litio y ya se ha conocido la noticia de que el Ejecutivo ya ha realizado la licitación de parte de las cuotas, 2 de las 5 cuotas que tiene dispuestas para lo que es la extracción de este recurso, lo que ya fue detallado incluso por el propio ministro de Minería y Energía respecto a los impactos que esto tiene en los plazos que se había establecido el Ejecutivo. Los invito de inmediato a conocer cuáles fueron las declaraciones recientes del ministro Juan Carlos Llevet respecto a este proceso de licitación antes de ir con más reacciones. Las 2 ofertas adjudicadas son sustancialmente más altas que las demás. Permiten obtener la recaudación por cuota más satisfactoria. El Estado va a recibir, sin considerar los pagos futuros por producción, $121 millones por estas 2 cuotas. Acogiendo la solicitud del equipo del presidente electo, el gobierno trabajará con las compañías adjudicatarias en el contexto de este proceso de licitación para incorporar fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar a aportes a las comunidades locales y a inversiones en investigación y desarrollo. Reafirmamos la disposición de nuestro gobierno a conformar con la oposición una mesa nacional del litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria. Bueno, ahí estaban las explicaciones del Ejecutivo respecto a lo que ha sido el avance ya en este proceso de licitación y nos encontramos nosotros con uno de los principales detractores de que avance este proceso, como lo es el diputado Daniel Núñez, quien incluso también presentó un proyecto. Diputado, muy buenas tardes, para poder detener este proceso. ¿Qué le parece que se haya dado a conocer esta noticia de licitación de parte de los recursos que están comprometidos por el Ejecutivo en materia de litio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que lo que acabamos de conocer en las últimas horas es otra excentricidad más de este proceso de licitación, porque la verdad que estaba anunciado para el día viernes. Curiosamente, el ministro Llobet se adelanta hoy día, da la impresión que quiere evitar que siga creciendo la presión ciudadana, política y de la opinión pública sobre este tema, porque es evidente que ha provocado una preocupación nacional la forma en la cual se está o se quiere, digamos, privatizar y afectar el interés nacional con esta privatización del recurso del litio. Y yo, en pocas palabras, podría decir que salimos de el mal peor, para caer en el mal menor. Porque si bien uno puede pensar que se debilita el cartel del litio, en tanto Abermale como Soquimich, las 2 empresas que hoy día son las que explotan litio en el Salar de Atacama, quedan fuera de esta licitación, no es menos cierto que se continúa con la desnacionalización, la privatización y se sigue privilegiando una explotación del litio que no incorpora valor agregado, que no incorpora encadenamiento en actividades industriales. Por lo tanto, los cuestionamientos que nosotros hicimos y que también se suman los de los pueblos indígenas, atacameño, coya, siguen plenamente vigentes y nosotros vamos a perseverar en que se suspende esta licitación, que no se concreta ahora ya en una fase de adjudicación, porque evidentemente es lesiva para el interés nacional y lo que queremos es otro modelo de explotación del litio con una empresa nacional, con asociación con capitales privados, pero con introducción de tecnología, de innovación y un desarrollo sustentable que no produzca la devastación ambiental que se ha producido en otras partes, que se ha hecho esta explotación a destajo del litio. Diputado, ¿y esta resolución en nada impide avanzar respecto a las iniciativas que ustedes han presentado para poder detener lo que es el proceso que ya está en marcha con esta resolución ya adoptada por el Ministerio? El proyecto de ley que nosotros presentamos y que se va a ver hoy día en la Comisión de Minoría establece que se suspenden las licitaciones del litio hechas desde el 5 de enero en adelante. Por lo tanto, nuestro proyecto de ley sí tendría un efecto de suspender esta licitación aun cuando fuera aprobado en las próximas semanas. Así que desde ese punto de vista está plenamente vigente, independiente de que también hay acciones judiciales como el recurso de protección que han puesto el Consejo de Pueblos Atacameños en la Corte de Apelaciones y que también hay acciones administrativas que vamos a emprender ahora que se entra una nueva fase como es la adjudicación, donde la Contraloría nuevamente tiene que hacer toma de razón. Muchas gracias, diputado. Estaban las palabras del diputado Daniel Núñez del Partido Comunista respecto a este proceso. También nos encontramos junto a Francisco Guiguren de Renovación Nacional para conocer también, diputado, su impresión en términos de lo que es esta resolución ya adoptada por el Ejecutivo. ¿Le parece apropiado seguir avanzando en este proceso licitatorio? Bueno, yo primero que todo quiero destacar que aquí cuando el diálogo, la mesa, los puntos de encuentro, buscar puntos de encuentro, ha prevalecido respecto a la retroexcavadora, a querer destruir todo lo que se estaba haciendo. Fíjese de que el
gobierno de 5 cuotas ha adjudicado solo 2, las 2 más importantes, que corresponden a 2 nuevas empresas. Por primera vez en 25 años, 2 nuevos actores van a entrar en esta industria del litio, que va a permitir explorar, que va a permitir investigar, que va a permitir aumentar nuestra participación y nuestra productividad. ¿Qué significa en concreto para Chile esto? Significa que hoy día el Estado va a captar 121 millones de dólares, y además por concepto de producción anual, más o menos 400 millones de dólares. Lo que falta ahora es que, como se ha comprometido y como yo sé que es la voluntad del gobierno, es incorporar en los contratos que se van a adjudicar, que se incorpore una cláusula en donde las comunidades tengan la certeza de que van a tener parte de los beneficios y se van a ver beneficiados de estos ingresos que el Estado está adquiriendo por esto. Entonces, sinceramente, yo creo que acá el mensaje es que cuando hay voluntad de diálogo, cuando hay voluntad de encuentro, como lo ha tenido el gobierno entrante del presidente Boric con el ministro Llobet, se logran estas cosas que son importantes, porque ahora el gobierno entrante también va a poder disponer de las otras cuotas y va a poder decidir qué hacer con ellas, ¿no? Muchas gracias, diputado. Bueno, esta es parte entonces de las reacciones que se han ido generando en medio de lo que ha sido hasta ya confirmación de la licitación de parte de estas cuotas del litio para su explotación que ha dispuesto el Ejecutivo. De todas maneras, siguen adelante las medidas de análisis acá en el Congreso Nacional. Como les decíamos, está en desarrollo ya una sesión especial para abordar los detalles de este proceso licitatorio y al mismo tiempo las acciones en estas iniciativas que se han presentado por los parlamentarios que buscan detener que siga avanzando el resto de la licitación del litio, incluso con efecto retroactivo. Así que, de todas maneras, vamos a estar muy atentos de cómo prosperan estos proyectos y a ver si tienen algún efecto en términos de lo que es esta licitación del litio. Claro, y no son las únicas, porque también, por ejemplo, hay un requerimiento ante la justicia que ha puesto el gobernador regional de Atacama, así que vamos a ver qué pasa con toda esta polémica adjudicación del litio. Muchas gracias, Guillermo. Ya, y esta es otra polémica que ha surgido en los últimos minutos. Es una acusación que hizo el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camioneros, Juan Araya, quien aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera presionó en el paro del 2020 para así aprobar la ley Juan Barrios, es decir, que hubiesen protestas, pero motivadas incluso desde el gobierno. Ahí hay digamos, una polémica que se debe abordar. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió ante esto, dijo que aparecerá un hecho de una rencilla entre gremios. Eso nada más sería. Bueno, revisemos ambas declaraciones en medio de esta controversia. En estos 2 gobiernos, en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente, en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No se adherieron. No se adherieron porque nosotros no estamos. Ese paro, para que sepa usted, por palabras del presidente de ellos, se lo pidió el gobierno para que hubiera la ley Juan Barrios, para que hubiera la ley de armas, todas las leyes que todavía no salen. Eso para eso. Y al final ese paro, el control lo tomaban los choferes. Yo escuché la cuña del señor Araya, la escuché por audio hace pocos minutos atrás, me parece un tanto confusa y me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso se lo pidieron. Nosotros en ese contexto, la verdad, no nos podemos hacer cargo de ese tipo de rumores de pasillo. Lo que sí le puedo decir es de que yo ingresé, ¿cierto?, como ministro el 4 de noviembre del año 2020, nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada, todo lo contrario, solo trabajo. Por lo tanto, esto parece ser más una rencilla aparentemente entre gremios que una denuncia seria. Es una acusación o denuncia bastante complicada, sí, Carlos, porque lo que se plantea acá es que el gobierno le habría pedido a un gremio de los camioneros que pararan y de esa forma hacer una presión a la normativa que tenía que ver con la ley Juan Barrios. Recordemos que es un caso bastante emblemático de un transportista que muere quemado en el contexto de lo que ocurre en el sur de nuestro país, pero no tan solo en relación a aquello, sino que también con la ley de armas. Claro, es que además esto es grave porque estas paralizaciones de camiones eventualmente podrían motivar, y han motivado en algún momento, llamados a aplicar ley de seguridad interior del Estado incluso. Entonces allí hay seguramente una respuesta que ya la entrega el ministro del Interior, pero sabremos si efectivamente el presidente tendrá que decir algo o quien más tenga que ver con una decisión que
generaba un problema mayor para el gobierno en ese instante. Sí, porque además en ese momento, en plena pandemia, había dudas en torno a la cadena de abastecimiento. Claro, suministros. Fue un momento complejo y de tensión porque sabemos que se cortan las rutas. También recuerda que hubo una controversia política en torno a las decisiones que tomó el gobierno de no despejar las rutas cuando estaba este bloqueo. Así que vamos a ver también qué pasa con esta polémica que se ha instalado. Y seguramente se va a investigar esta denuncia.